Un saludo, soy Pedro Barri, ginecólogo especialista en medicina de la reproducción. Les doy la bienvenida a esta sesión desde Barcelona, en España, y en ella yo voy a discutir con ustedes en los próximos 30-40 minutos los aspectos que relacionan la influencia de la edad sobre la fertilidad femenina y cómo la medicina de la reproducción moderna puede compensar este efecto negativo que la edad tiene sobre la fertilidad. Les hablo desde Barcelona, donde yo soy el director del Departamento de Obstetricia, Ginecología y Medicina de la Reproducción en el Hospital Universitario de Sceaux. Y será un placer compartir en los próximos minutos una serie de reflexiones y de conocimientos con ustedes sobre la influencia de la edad sobre la eficacia de las técnicas de reproducción asistida. Pero cuando hablamos edad avanzada, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál es el límite de edad a partir del cual ya consideramos que una mujer tiene una edad avanzada para reproducirse? Atendiendo a nuestros datos, como vemos aquí, el punto de corte de 38 años es aquel en el que las tasas de embarazo que obtenemos en fecundación in vitro caen de forma significativa. Por este motivo, nosotros consideramos que una paciente es edad avanzada para reproducción si tiene más de 38 años. Entonces, ¿cuáles son los resultados que las distintas técnicas de reproducción asistida ofrecen a la mujer que tiene ya una edad por encima de los 38 años? Fundamentalmente tenemos tres estrategias. Tenemos la inseminación, tenemos la fecundación in vitro y también tenemos la donación de ovocitos. Vamos a ver cuáles son los resultados que podemos obtener con estas técnicas. ¿Qué pasa con la inseminación intraconyugal e intrauterina? Pues vemos como datos recientes publicados tomados del registro de la AES, veíamos en que un porcentaje muy mayoritario de los ciclos de inseminación se llevaban a cabo en mujeres jóvenes, por debajo de 38 o 40 años, y solo un 11% de los ciclos en el registro se hacían en mujeres de más de 40 años. Y vemos como en este grupo de población de mujeres de más de 48 años la tasa de niño nacido que obteníamos era realmente baja, 3,7%. Lo mismo sucede en datos de la Sociedad Española de Fertilidad, en que vemos en el registro de la SED sobre un número alto de casos, casi 2.500 casos, solo el 7% se llevaron a cabo en mujeres de edad avanzada y la tasa de niño vivo era de nuevo baja, alrededor de un 5,5%. Otros estudios demostraban que en la inseminación, en series amplias, aquí son 1.700 ciclos, y vemos como en pacientes en un punto de corte de edad similar a nuestro, 37,7, por debajo de esta edad, las tasas de embarazo obtenidas eran significativamente superiores que cuando la paciente estaba por encima de este límite de edad. Y es interesante este estudio en el que se comparan los resultados que se obtienen en parejas entre 38 y 42 años con una esterilidad de causa desconocida o inexplicada, comparando tres estrategias. Una es clomifeno e inseminación intrauterina. Otro grupo recibieron gonadotropinas e inseminación intrauterina, y otro grupo pasaron directamente a fecundación in vitro. Cuando se pasó directamente a fecundación in vitro en este grupo de edad, la
tasa de embarazo fue superior y fueron necesarios menos ciclos de tratamiento para alcanzar un embarazo. El resumen es que la inseminación intrauterina no es una opción, a nuestro entender, recomendable para pacientes estériles que tengan una edad superior a los 38 años. ¿Es entonces la fecundación in vitro la mejor opción para estas pacientes? Sin duda, sin duda, pero aquí tenemos que entrar atendiendo a que estas pacientes van a responder con un menor número de óvulos, pues quizá va a ser necesario considerar el concepto de el cumulative live birth rate, la tasa de niño vivo acumulada. ¿Acumulada qué quiere decir? O bien que se ha hecho más de un ciclo de estimulación y se ha hecho un pool de embriones para disponer de más óvulos o más embriones y tener más chance de poder obtener una implantación, o acumulada quiere decir los resultados que podemos obtener de transferencias en fresco y de transferencias de embriones congelados. Hay muchas veces cuando se estudian tasas acumuladas, no se incluyen pacientes de edad avanzada, y hay otros casos en que sí que hay mujeres de edad más avanzada que se han incluido en los estudios, pero los resultados se hace un pool de edad avanzada y no se estratifican por grupos de edad. Nosotros publicamos un interesante artículo en Human Reproduction hace un par de años en que Marta de Besa, investigadora en nuestro departamento, presentó los resultados obtenidos, como ven, en un grupo muy amplio de pacientes, 4.500 pacientes con una edad superior a 38 años, cuando eran sometidas a fecundación in vitro. Y estos gran colectivo de pacientes lo distribuimos en 4 grupos. Un grupo 1, pacientes entre 38 y 39 años, grupo 2, 40 a 41 años, grupo 3, 42 a 43 años, y ya grupo 4, un grupo límite de pacientes de 44 años o más. ¿Qué resultado obtuvimos en estos distintos grupos? Aquí vemos, considerando las variables tasa de embarazo por ciclo, tasa de embarazo por punción, tasa de embarazo por transferencia, tasa de aborto y tasa de niño vivo, vemos cómo va cayendo todas estas variables de forma significativa, tasa de embarazo por ciclo, por punción, por transferencia y tasa de niño vivo, mientras que la tasa de aborto aumenta también de forma significativa, alcanzando, como vemos, un 70% en el grupo de pacientes con 44 años o más. ¿Qué sucede si estas pacientes, algunas de estas pacientes, en concreto 1.400 de ellas, tuvieron una buena respuesta y pudieron tener una congelación de ovocitos? Sin duda, estas pacientes mejoraron los resultados. Vemos cómo, de nuevo, las más jóvenes, los grupos 1 y 2, hasta 41 años, un 30% de ellas pudieron congelar embriones, mientras que el grupo de ya 42-43 fue solo un 20%, y en el grupo de 44 años o más fue solo un 13%. Y lo que vemos es que la tasa de embarazo por ciclo de transferencia de embriones congelados ya caía de forma muy significativa en las pacientes de más de 40 años, la tasa de aborto aumentaba de forma muy significativa, con un 61% en las de 42-43 años y un 100% en los embarazos obtenidos en mujeres de más de 44 años, lo cual quiere decir que la tasa de niño vivo, al final de la tabla, era aceptable hasta los 40-41, pero era ya fútil cuando las pacientes tenían 42-43 años, que era un 3%, o un 0% en pacientes de más de 44 años. Aquí
Aquí vemos cómo la tasa acumulada, quiere decir fresco más congelado, de niño vivo, esto es importante, no de embarazo, sino de niño vivo, era en el grupo 1 25,6%, 16% en 40-41 años, 7% en 42-43 años y 1,2% en 44 años. Cada grupo de edad presenta una caída significativa en la tasa acumulada de niño vivo. Hablamos de la ventaja de la criopreservación. Y aquí veamos cómo en esta gráfica vemos lo que representa el haber podido congelar embriones en estas pacientes de edad avanzada. Y aquí vemos las pacientes que pudieron congelar en el grupo 1, las más jóvenes, tuvieron una tasa acumulada adicional, tuvieron de entrada una tasa de embarazo en fresco más alta y una tasa de embarazo acumulado adicional de un 9,7%. Y así sucesivamente en cada grupo de edad. Lo vemos muy claramente aquí, pacientes de grupo 1. Transferencia en fresco, tasa de embarazo, cuando pudieron congelar, transferencia en fresco 34%. Cuando no pudieron congelar, 14%. Y la tasa, cuando hubo congelación, pues hubo un incremento muy significativo en la tasa acumulada de embarazo. Cuando era el grupo 2, pacientes ya de 40-42 años, 40-41 años, diferencias significativas ya en la tasa de embarazo en fresco y se beneficiaron de un 9% adicional en la tasa de embarazo acumulado, considerando fresco más congelado. En el grupo 3 hubo un beneficio adicional también y significativamente superior a las pacientes que no pudieron congelar y ya no digamos en el grupo 4, pero en el grupo 4, como hemos dicho, la tasa de niño vivo era prácticamente nula. Quiere decir que la tasa de embarazo acumulada, si ha estado posible, ha sido posible congelar, pues mejora, y para poder congelar es evidente que necesitamos un mayor número de ovocitos recuperados en la punción. Y tenemos estudios que ahora vamos a ver en que la tasa de niño vivo acumulada aumenta de forma significativa en función del número de ovocitos obtenidos en la punción. Este es un estudio ya clásico de Briggs sobre 7.600 ciclos de fecundación in vitro y vemos cómo la tasa acumulada aumenta de forma significativa a medida que vamos pasando de 5 a 10, a 16 ovocitos, etc. Es decir, sobre todo hasta 15-20 ovocitos el incremento es sostenido. Otro estudio de Dracopoulos compara grupos de pacientes en función del número de ovocitos, 1 a 3, 4 a 9, 10, 15, más de 15. Y fíjense cómo hay un escalado de incremento muy significativo a medida que aumenta el número de ovocitos obtenidos en la punción. Y en nuestro grupo, Nikos Politsos publicó hace 3 años un estudio multicéntrico sobre 14.400 pacientes que llevaban a cabo su primer ciclo de fecundación in vitro. Y vimos cómo la tasa acumulada llegaba, y eso es muy importante para explicárselo a las pacientes, llegaba a un 70% si se obtenían más de 25 ovocitos. A partir de 17 y 18, la tasa sigue aumentando, pero ya tiende a estabilizarse. El incremento es moderado si a partir ya de más de 25-27 ovocitos. Un mensaje importante es, básicamente diríamos, cuidado al estimular a las pacientes, porque una paciente de la que se obtienen 25 ovocitos, pues tiene un mayor riesgo de desarrollar un síndrome de hiperestimulación ovárica. Eso podemos evitarlo si aplicamos políticas de descarga ovulatoria con un bolus de agonista de GnRH y con una política de freeze-all, de congelación de todos los embriones obtenidos y transferencia
frecuencia diferida de los embriones. Esto es evidente, pero ¿qué pasa en pacientes de edad avanzada? Es importante también el número de ovocitos recuperados en la punción, y ahí voy de nuevo a la publicación de Marta de Besa en Human Reproduction, y hemos analizado la tasa de embarazo acumulada de niño vivo en función de los 4 grupos de edad. Aquí hacíamos 38, 39, 40, 41, 42, 43, y en función de si se obtenían hasta 4 ovocitos, hasta 8 o hasta 12. Y vemos que la influencia, existen diferencias significativas, especialmente cuando estamos tratando pacientes hasta 43 años. En el grupo de pacientes de más de 43 años vemos cómo, a pesar de obtener más ovocitos, la tasa acumulada de niño vivo no aumenta. En otras palabras, en números lo vemos aquí muy claramente. En las pacientes en las que se obtiene un número medio, por ejemplo, de 8 ovocitos, vemos como en el grupo 1 la tasa acumulada de niño vivo es de un 27%, 19 en el grupo 2, 8 en el grupo 3 y 2 en el grupo 4. Y vemos como en las pacientes más jóvenes, vemos que con 8 ovocitos tenemos una tasa acumulada de embarazo bastante buena. Si conseguimos 12, vamos a llegar a un 36%. En las pacientes del grupo 2 hasta 41 años, si tenemos 8 ovocitos, vamos a tener una tasa acumulada de un 19%, que va a llegar a un 24% si tenemos 12 ovocitos. En las pacientes del grupo 3, 42, 43 años, ahí estamos ya en cifras más bajas, 8% con 8 ovocitos y llega a un 12% con 12 ovocitos, pero fíjense, y es muy importante, como en las pacientes de 44 años o más, por mucho que aumentemos el número de ovocitos, aquí en el grupo en que se han obtenido 12 ovocitos, vemos como la tasa de embarazo no va más allá de un 1 o un 2%. Es decir, en este grupo de edad nuestra recomendación es no hacer tratamiento de fecundación in vitro con óvulos propios. Otra alternativa que podemos plantearnos, el diagnóstico preimplantacional, el PGTA, para screening de aneuploidías. Los estudios iniciales demostraban que no había una ventaja significativa en aplicar estas técnicas de screening cromosómico preimplantacional. Estudios más recientes demuestran que sí que hay un beneficio en cuanto a tasas de implantación y en cuanto a reducir el time to pregnancy y el time to live birth, es decir, el tiempo hasta conseguir el embarazo y el tiempo hasta conseguir un niño nacido vivo. Pero la mayoría de las pacientes incluidas son pacientes con buena respuesta, pacientes que producen un número alto de ovocitos, y esto muchas veces no es así en pacientes de edad avanzada. Sabemos básicamente de los estudios de Jason Francia que demuestran cómo las tasas de aneuploidía, es decir, de ovocitos cromosómicamente anormales, empiezan alrededor de los 38, 39 años. Es decir, en el momento que nosotros ya hemos demostrado que la respuesta es peor en cantidad, la respuesta es peor en calidad, es el momento en el que se inicia lo que se denomina la transición perimenopáusica. Y vemos cómo en este punto de edad, 37, 38 años, aumenta la tasa de aneuploidía y, como es lógico, aumenta el porcentaje de casos en el que, habiendo practicado un diagnóstico preimplantacional, no tenemos ningún blastocisto euploide bueno para ser transferidos.
Entonces, la pregunta ¿es interesante acumular blastocistos para hacer un diagnóstico genético preimplantacional en mujeres de edad avanzada? Vamos a ver qué nos dice la literatura. Aquí tenemos datos de la Sociedad Americana de Fertilidad comparando, estudiando un grupo de pacientes de 234 pacientes de 38 o más años y dividiéndolas en 3 grupos. Un primer grupo en el que ya se obtuvieron más de 4 blastocistos y no hizo falta acumular, es decir, hacer varias punciones para acumular blastocistos. Un segundo grupo en el que no se habían obtenido más de 4 blastocistos, pero se hicieron acumulación para poder disponer de más. Y un tercer grupo en el que no se obtuvieron 4 blastocistos y no se hizo acumulación. Y veamos qué es lo que pasaba. Vemos cómo hay diferencias en cuanto la edad media es la misma, el recuento folicular presenta algunas diferencias, como es lógico, al igual que los niveles de antimuleriana. Donde sí hay diferencias es en el número de blastocistos válidos para analizar, son 7,1 de media, 6,7, y en el grupo en que había menos de 4 y no se hizo acumulación, solo se dispuso de 2,4 blastocistos para analizar. Con lo cual, el número de blastocistos euploide fue menor en este grupo y el porcentaje de pacientes con al menos un blastocisto euploide fue solo de un 44% de pacientes, lo que se tradujo en una tasa acumulada de embarazo que cayó de forma significativa en este grupo de edad, como vemos en esta tabla. Y ¿qué otra alternativa nos quedaría? Nos quedaría educar bien a nuestra sociedad, a nuestras jóvenes chicas, explicarles que el peso de la edad es inexorable y que si no pueden o no quieren plantearse un embarazo a una edad fisiológicamente buena, diríamos por debajo de los 37 años, pues que consideren la opción de congelar sus óvulos, de hacer una criopreservación selectiva o electiva o no médica o social, como se le viene llamando, para conservar sus óvulos que van a ser empleados, utilizados cuando la paciente decida tener un hijo a una edad ya más avanzada. ¿Cuáles son los resultados? Y aquí presento datos de 4 estudios en pacientes que tienen ya una edad más avanzada. Habitualmente la sociedad no está todavía formada en este sentido y las pacientes que acuden a nuestros hospitales son pacientes, como ven en estos estudios, que están todas por encima de 36 años. Lo ideal sería hacerlo antes, pero hay pacientes, en este estudio de Ana Cobo, un 16% eran pacientes de más de 40 años. Y en el estudio de Michael von Vogt en Alemania, un 23%. Eso que hace que el número medio de ovocitos sea más baja. En el grupo de pacientes de más de 40 años, solo un 50% tuvieron más de 10 ovocitos y algunas tuvieron que hacer más de un ciclo de estimulación para poder disponer del número de ovocitos adecuado. Y en la serie de Dominic Stubb, la mayoría de las pacientes llevaban a cabo 2 ciclos de estimulación y eso les permitió congelar una media de 18 ovocitos. La idea que hay que explicar a las pacientes, a las chicas que nos preguntan, no son pacientes, son usuarias, es que si pueden congelar 10 ovocitos maduros de buena calidad a una edad máxima de 38 años, van con este capital reproductivo a tener más de un 50% de posibilidades de tener un hijo.
Nosotros tenemos una experiencia, en este momento se supera ya los 1.300 ciclos de criopreservación selectiva por indicación no médica a una edad media avanzada, 36,4 años, con una reserva ovárica correcta, eso es fundamental, un recuento de folículos antrales medio de 11 y un nivel medio de antimuleriana de casi 2. El número medio de ovocitos que hemos recuperado son 9, o sea que estamos cercanos a los 10, y esto es muy importante porque esto hemos dicho que no son pacientes, son mujeres aparentemente o supuestamente fértiles. Y vean aquí en esta tabla que solamente un 44% de las pacientes tuvo una respuesta normal, en la que se pudo obtener 10 o más ovocitos. Hubo un 42% de pacientes que presentaron una respuesta subóptima, entre 4 y 9 ovocitos. Y un 14% de pacientes con una respuesta pobre, 4 ovocitos. Ello quiere decir que un 56% de estas chicas supuestamente fértiles a una edad media de 36 años presentaban una respuesta por debajo de la respuesta ideal, que era una respuesta o pobre o subóptima. Eso quiere decir que tenemos que informar y probablemente actuar antes. ¿Qué resultados hemos obtenido de estas pacientes que han venido ya a nuestro hospital solicitando descongelar y utilizar estos óvulos? Tenemos una experiencia en este momento superior a 120 casos, pero esta tabla recoge los primeros 88 ciclos. La edad media a la que descongelamos fue 42 años, con un intervalo de congelación, es decir, tiempo transcurrido entre la congelación y la desvitrificación y utilización de los ovocitos de 33 meses, es decir, prácticamente 3 años. Tasa de supervivencia a la desvitrificación buena, 72%, esto va subiendo y la tecnología lo mejora. Tasa de fecundación buena, 74%, tasa de desarrollo embrionario más justa, tasa de no transferencia demasiado alta, esto la hemos rebajado, pero hay que explicar a la paciente que esto puede suceder, que no se obtengan embriones evolutivos, y hemos obtenido una tasa de niño nacido por ciclo de descongelación del 36% y una tasa de niño nacido por transferencia de embriones procedentes de ovocitos que venían de una criopreservación selectiva del 56%. Y algunas de estas pacientes tienen todavía embriones congelados, o sea que la tasa acumulada obtenida va a ser superior. ¿Y qué alternativas nos quedan si no hemos podido conseguir un embarazo con fecundación in vitro, con diagnóstico preimplantacional, o esta mujer que nos viene con 39 años no había congelado sus óvulos a una edad más temprana? Pues lógicamente solo tenemos la alternativa de plantearle una donación de óvulos. La donación de óvulos nos permite, y estos son datos de los CDC americanos, en que vemos cómo la caída de la tasa de niño nacido cuando las pacientes utilizan sus propios ovocitos, vemos cómo a partir de esta edad crítica de 38 años empieza a caer de forma muy significativa, mientras que cuando la paciente utiliza ovocitos donados, este efecto de la edad no aparece y la tasa de embarazo se mantiene independientemente de la edad. En datos nuestros vemos aquí lo que sucede con donación de ovocitos en función de la edad, y vemos cómo la tasa de embarazo se mantiene, la tasa de niño vivo, a pesar de que la edad avance, y la tasa de embarazo se mantiene también en porcentajes normales. ¿Cuál sería la recomendación final que yo, a modo de conclusión, quisiera dejarles?
Si estamos ante una paciente que tiene 38 o más años, no le vamos a recomendar inseminación. Le vamos a recomendar hacer fecundación in vitro. Y lo vamos a hacer, por supuesto, si había congelado previamente sus ovocitos. Y no vamos a indicárselo si la paciente tiene más de 42 años y, por supuesto, vamos a desaconsejarlo si la paciente tiene 44 años o más, porque el rendimiento que vamos a obtener es fútil, es irrelevante. Hacer diagnóstico preimplantacional para screening de aneuploidías, sí, si la reserva ovárica es buena y podemos hacer una o dos estimulaciones y conseguimos obtener al menos 5 blastocistos. Ahí el diagnóstico preimplantacional nos puede ser de utilidad. Si ninguno de todas estas técnicas que hemos referido de fecundación in vitro con congelación o con previa o con diagnóstico preimplantacional nos ha dado resultado, nos queda solo el recurso, como les decía, a la donación de úteros. Eso es todo lo que yo quería compartir con ustedes. Les doy mis más cordiales gracias por su atención y dejo de compartir para despedirme de ustedes y mandarles un cordial saludo desde Barcelona. Nada más y muchas gracias.